Cuando entramos a ver esta parte, hermanos, desde el capítulo 7, vamos a entrar a otra serie. Sin embargo, eh, bíblicamente no tenemos un título en este capítulo 7 de Salmos que nos indique exactamente la situación. Sin embargo, los estudiosos, grandes estudiosos de la Biblia, coinciden en que este salmo se está escribiendo, se está dando en el momento en que David está siendo perseguido por Saúl. Si nosotros conocemos la historia, hermano, hermana, entonces sabemos que Saúl, a raíz de celos, empieza a perseguir y a querer matar a David por temor a que le quite su reinado. Todo se origina cuando David mata al gigante y después el mismo pueblo empieza a cantar que Saúl había matado a miles y que David había matado a 10,000. Entonces, a raíz de esto empieza el problema, la persecución. Y si nosotros conocemos, hermanos, el contexto de esta historia, podemos darnos cuenta de que justamente en esta situación, David no tenía la culpa de nada. David era inocente. Se le estaba acusando, se le estaba buscando la forma de querer matarlo por algo que él no había hecho. Entonces Saúl va a mover sus influencias para que haya hombres, ¿no?, que injustamente juzguen a David y David pueda pagar con su propia vida. Entonces, en ese transcurso de la historia, ¿no?, cuando David era joven, David todavía no se había casado, eh, todavía no era rey. Entonces, dicen los historiadores, los grandes teólogos, que este salmo puede hacer referencia a esa etapa de su vida. Es una etapa bien temprana. ¿Y por qué? Porque coincide. Este salmo, hermano, es un salmo considerado de liberación. El título del mensaje de esta noche es Oración por Liberación. Como sabemos, hermanos, este libro está lleno de oraciones, está lleno de alabanzas, de cánticos dirigidos a Dios. Entonces, en esta situación, David, cuando aún no era rey, va a hacer esta oración. De todos modos, hermanos, si es que este no fuera el panorama, de la misma forma podemos aplicar a nuestras vidas. Así que vamos a ver Salmos capítulo 7, ¿no? Y vamos a ver esta oración que es de liberación. Es un salmo un poquito más largo que los anteriores, sin embargo, está fácil de entender. Vamos a dividir el salmo en 5 secciones, vamos a ver 5 puntos esta noche. Y vamos a empezar por los primeros 2 versículos, hermano, hermana. Ahí vamos a ver que dice petición de intervención. El punto número 1 es la petición de intervención. Salmos capítulo 7, versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Jehová Dios mío, en ti he confiado, sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. No sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. Entonces, hermanos, haciendo referencia un poquito a la historia, ¿qué es lo que estaba pasando? David estaba siendo perseguido, ¿no? Y quería ser, bueno, el rey Saúl quería matarlo, ¿no?, acusándolo de cosas que no había hecho. Este salmo, esta oración, hermana, hermano, está enfocado justamente a este tipo de situaciones. Yo sé que a usted le ha pasado y tal vez le va a seguir pasando en el transcurso de su vida. A todos nos pasa de que nos juzgan equivocadamente, de que nos culpan de algo equivocadamente. No puede ser tal vez un malentendido, puede ser una intención directa de alguno de nuestros enemigos o incluso de personas cercanas nuestras que quieren hacernos quedar mal ante los demás. Entonces, esto es lo que estaba pasando en la vida de David. David estaba siendo acusado por personas de algo que él no había cometido. Entonces, cuando él empieza esta oración, hermanos, primeramente va a pedir la intervención de Dios. ¿Por qué? Porque esta gente quería matarlo, quería hacerle daño, quería quitarle su vida. Es por eso que empieza este salmo diciendo, Jehová Dios mío, en ti he confiado. Es decir, no es la primera vez que estoy confiando en ti, ¿no? Tú sabes, Dios, que yo plenamente y en cada situación de mi vida confío en ti. Entonces, el salmista está haciendo referencia al estilo de vida que él llevaba.
Y con esa confianza va a empezar esta oración. Y dice, sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. No sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. Es decir, David sabía que su vida estaba en peligro. Sabía que esta gente, estos enemigos, querían realmente matarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque se lo había juzgado de una forma incorrecta. Hermanos, cada vez que nosotros nos encontremos en este tipo de situaciones, debemos expresarnos como lo hizo David, ¿no? Si nosotros ya hemos superado situaciones anteriormente, entonces, ¿por qué no confiar plenamente en que Dios una vez más nos va a ayudar en esta nueva situación donde se nos está acusando injustamente por algo? Entonces, nuestra oración, hermanos, siempre que sea con esa confianza, Dios, yo he confiado en ti antes y voy a seguir confiando ahora. Ahora que estoy atravesando nuevamente estos problemas, por favor, Señor, no permitas que me hagan daño. Es la oración de súplica con la cual David va a empezar este salmo. Cuando bajamos un poquito más, hermanos, vamos a ver el segundo punto, que es la afirmación de su inocencia. Primeramente hemos dicho la petición, una petición de intervención. Entonces, directamente, eh, David va a pedir que Dios intervenga, ¿no? Porque él no había hecho nada malo en esa situación. Algo que hay que tomar en cuenta, hermano, hermana, es que David en ningún momento está justificando tal vez una vida que haya llevado pecaminosamente, es decir, que haya pecado en algún momento de su vida. Esto es importante porque los siguientes versículos hablan muy bien de él y hablan muy bien de lo que, de su inocencia. Entonces, el punto número 2 empieza en el versículo 3 y acaba en el versículo número 5. Dice así, Jehová Dios mío, dice David, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he libertado al que sin causa era mi enemigo, persiga el enemigo mi alma y alcáncela, huelle en tierra mi vida y mi honra ponga en el polvo. Entonces, cuando leemos estos versículos, vamos a ver que David está apelando por su inocencia, está hablando con Dios por su inocencia. Le está diciendo, Dios, tú sabes que yo no tengo la culpa de lo que se me está culpando. Tú sabes que se me está juzgando injustamente. Señor, tú sabes que no es cierto todo lo que se está diciendo de mí. Eso es lo que él está haciendo. Y después dice, y si fuere cierto, teniendo esa seguridad, David, de que no es culpable por lo que se le acusa, él se atreve a decirle a Dios, y si fuere cierto, entonces permite que mis enemigos me hagan daño a tal punto de quitarme la vida, que me deshonren, que yo realmente quede mal delante de todos. Si yo realmente soy la persona que está haciendo daño, entonces estoy dispuesto, dice David, a pagar con mi propia vida, ya que mi nombre sea avergonzado. No, él no tenía ningún problema. ¿Y por qué se expresa de esta forma, David? Porque era inocente. Él estaba seguro de su inocencia. Hermanos, cada vez que nosotros pasamos por una situación así, debemos analizarnos. Yo estoy seguro que David en esta situación se analizó a sí mismo. Hay un salmo más adelante que también dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y guíame en el camino eterno. Eh, cuando uno es consciente de que ha cometido un error, que ha hecho algo injusto, hermano, entonces lo sabe dentro de su ser, ¿no? Por eso es importante que cada vez que pasamos por una situación y alguien nos está juzgando, antes de nada, hermanos, es bueno que nos examinemos, porque sí puede ser que hayamos hecho daño, sí puede ser que hayamos cometido un error, sí puede ser que realmente nos estén acusando de algo que es cierto, pero que en nuestro orgullo no queremos reconocer. Y acá David seguramente antes de atreverse a hablar de esta forma y decir, pues si yo hice algo entonces que me maten, entrégame a mis enemigos, yo estoy seguro que antes de esto él examinó su vida. Y hermano, hermana, es lo que nosotros debemos hacer. Si nosotros queremos el favor de Dios, si nosotros queremos tener esa plena comunión con Dios,
Entonces, debemos estar limpios delante de Él. Debemos llevar una vida plena de confesión. Todo tiempo debemos nosotros constantemente reconocer lo que hemos hecho mal delante de Dios. Porque, hermanos, es fácil acomodarnos tal vez a nuestro orgullo, a nuestro pensamiento y engañar a las personas. Y decir, yo no hice nada malo, pero Dios sabe realmente cuál fue la intención de nuestro corazón. Dios sabe si realmente hicimos ese daño o no. Y cuando estemos en esta situación, hermano, hermana, antes de afirmar nuestra inocencia, es bueno que nos examinemos. Más abajo, hermano, hermana, vamos a ver en el versículo 6 al 9, el punto número 3, nuevamente una petición de reivindicación, ¿ya? Reivindicación. Esto quiere decir, hermanos, que después de que David va a orar de esta forma, va a decirle a Dios, va a atreverse a decirle que lo juzgue si realmente ha cometido algún daño. Entonces, en esta parte eh, va a afirmar, ¿no? Y le va a pedir a Dios que Él sea justo, es decir, que actúe correctamente. Mire, hermano, dice el versículo 6, levántate, oh Jehová, en tu ira, álzate en contra de la furia de mis angustiadores y despierta en favor mío el juicio que mandaste. Hermanos, recordemos que en el anterior salmo también nos encontramos con versículos parecidos a estos. Estos son versículos que son aplicados directamente en el Antiguo Testamento porque sabemos que Dios obraba de esta forma con los enemigos de su pueblo. Cuando el pueblo de Israel estaba siendo asediado, estaba siendo atacado por diferentes pueblos, entonces Dios luchaba a favor de su pueblo y Dios ganaba y Dios mataba a sus enemigos porque los enemigos de Dios son los enemigos de su pueblo. Y en nuestra actualidad, hermanos, los enemigos de Dios son los enemigos de la iglesia, son los enemigos de Cristo, son aquellos que no quieren aceptar el perdón, no quieren aceptar la salvación de Cristo Jesús. Entonces, hoy en día aplica de una forma diferente, pero en aquel entonces el salmista dice, despierta en favor mío el juicio que mandaste, te rodeará congregación de pueblos y sobre ella vuélvete a sentar en alto. Jehová juzgará a los pueblos, júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Hermanos, lo correcto, lo que nosotros podemos hacer hoy en día es pedir que cese la maldad, es pedir que cesen los problemas, es pedir que nuestros enemigos no nos ataquen, pero no nos corresponde hablar de la misma forma como lo hizo el salmista, como lo hizo David, y decir que Dios ataque a sus enemigos. ¿Por qué, hermanos? Porque eso ya está establecido en la palabra de Dios. Tenemos un Dios de ira, tenemos un Dios de justicia, que en su momento Él va a actuar contra sus enemigos. Habíamos visto también el otro día con los jóvenes en Hebreos cómo es que Dios dice, ¿no? Mía es la venganza, hablando acerca de los pecadores. Muchas veces nosotros queremos tomar ese rol de Dios de poder hacer justicia con nuestras propias manos, ¿no? A través de la venganza, a través de alguna situación. Pero acá, estos versículos, hermanos, nos está hablando desde la perspectiva del Antiguo Testamento, de cómo es que Dios obraba. Entonces, para nosotros, la forma en la cual podemos aplicar, hermanos, es decirle a Dios que por favor cesen los problemas, que por favor cese el daño que nos hacen las personas, pero no así desearles o decirle a Dios que los castigue, porque Dios ya lo dijo, ya lo estableció. Y Dios sabe, hermano, hermana, en qué momento los va a castigar. Usted puede estar seguro, hermano, hermana, que cuando esté en peligro, entonces Dios lo va a cuidar. Y si Dios permite algo en su vida, también es con un propósito. Yo conozco testimonios de muchos hermanos, muchas personas que han pasado situaciones extraordinarias, que uno tal vez diga, realmente no es cierto, ¿no? Y puede dar duda a que las cosas sean así o no. Pero le cuento una historia de un misionero, ¿no? Que llegó a un lugar donde no era conocido y no era bien recibido por esta tribu. Y cuando este misionero estaba regresando de una casa a su casa, había algunos hombres de la comunidad que querían matarlo.
¿no? Y cuando estos hombres querían matarlo, le hicieron una emboscada, y cuando ya lo tenían cerca, dicen después por testimonio, estos hombres cuentan, de que no lo atacaron al misionero porque vieron que había mucha gente con él, que ese día que él regresaba a casa no estaba solo, y que habían 5 o 6 personas a su alrededor. Entonces tuvieron miedo y no lo atacaron. Y cuando ellos recibieron a Cristo después de mucho tiempo, ellos contaron esa historia al misionero, y el misionero dijo, pues yo he estado todo el tiempo solo. Y usted puede decir, hermano, hermana, que tal vez esa historia no sea cierta, pero Dios puede actuar de esa forma muchas veces en nuestra vida. Dios va a protegernos muchas veces de la forma que sea correcta. Incluso si Dios quiere hacer como así en el Antiguo Testamento para que aquellos que son nuestros enemigos paguen con su vida, Él lo puede hacer, hermano, hermana, pero no está en nuestras manos. No está en nosotros el pedir a Dios, ¿no? O decir que Dios hizo eso justamente por protegernos. Eso es solamente algo que lo vamos a saber cuando estemos en su presencia, pero Dios nos protege. De una u otra forma, Dios constantemente nos protege. Y cuando estamos en medio de estas situaciones donde nos quieren hacer daño, tal vez no al extremo como David de querer quitarnos nuestra vida, sino de simplemente hacernos quedar mal, de simplemente hablar mal de nosotros, entonces Dios va a obrar. Y en nosotros, hermanos, debe estar el pedir que cese estas cosas, que nuestros enemigos dejen de hacernos este daño. La cuarta sección o el cuarto punto, hermanos, vamos a hablar acerca de la afirmación de esta justicia divina. Es decir, el salmista va a empezar a hablar acerca de esta justicia que viene de parte de Dios. Versículo 10, hermanos, dice, mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo y Dios está irado contra el impío todos los días. Acá, hermanos, en estos dos primeros versículos que acabamos de ver, podemos ver cierta condición. Primeramente, el versículo 10 dice, mi escudo está en Dios que salva a los rectos de corazón. Nuevamente les digo, hermanos, que no se trata de una vida, perdón, hermanos, no se trata de una vida sin pecado, porque eso es imposible, pero se trata de una vida confesada, se trata de una vida que constantemente arregla las cuentas con Dios, que mantiene un corazón limpio. Y en este caso, David está confiado porque en ese momento él tiene plena comunión con Dios. Y nosotros también, hermanos, debemos estar seguros que Dios es nuestra protección cuando nosotros estamos bien con Él. Cuando nosotros no estamos bien con Él, hermanos, no quiere decir que Dios no nos proteja, pero nosotros mismos vamos a sentir esa incertidumbre de no saber. ¿Por qué? Porque está rota nuestra comunión con Dios. Pero cuando nuestra comunión está plena, está bien delante de Dios, entonces no tenemos por qué temer. Dios va a permitir lo que sea necesario en nuestras vidas según sus propósitos. Versículo 11 dice, Dios es juez justo y Dios está irado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada. Es decir, si el impío no se arrepiente, él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. He aquí, el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Los versículos 11 al 13, hermanos, nos van a hablar acerca de lo que Dios va a hacer con sus enemigos. Esto se podía cumplir en aquel momento y también se va a cumplir en el juicio final, cuando Dios tenga que castigar y tenga que mandar a todos aquellos que no han confiado en su Hijo al infierno. Entonces, esto sí se aplica, hermanos, hoy en día, en el sentido de decir de que Dios va a castigar a aquellos que realmente no acepten a Cristo como su Salvador, y este castigo va a ser eterno. Versículo 14, y ya vamos a empezar a hablar un poquito acerca de la actitud de este impío, de esa persona que hace daño a los demás. Dice, he aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. ¿Qué está queriendo decir este versículo, hermanos? Dice, el malvado primeramente va a planear su crimen, después lo comete y luego lo niega. Cuando alguien está dispuesto a hacer daño, hermano, hermana, va a actuar de esa forma. Va a actuar así.
va a planear algo, lo va a ejecutar y después va a decir, yo no hice nada, yo no cometí nada. Y yo sé que usted y yo, hermano, nos identificamos con este tipo de personas, ¿no? Que llegado el momento, tal vez uno eh, no se lo espera de estas personas y de repente empiezan a hacer esto, ¿no? Y es lo que conocemos hoy en día como una puñalada por la espalda. Y hermano, hermana, esto nos va a pasar muchas veces, ¿no? Pero si realmente estamos bien delante de Dios, eso es lo que importa. Y Dios es el que se va a encargar, a final de cuentas, mostrar lo que realmente es lo correcto, las intenciones malas que hubo en el corazón de nuestros enemigos. Ah, versículo 15, eh, versículo 15 dice así la palabra de Dios, hermanos. Pero ha cavado y lo ha ahondado. Perdón, hermanos, versículo, sí. Y en el hoyo que hizo caerá. Hermanos, esta parte nos está hablando acerca de que tal vez conocemos este dicho, ¿no? De que la persona que hace daño va a terminar cayendo en su propia trampa, ¿no? En ese momento ellos no se dan cuenta, en ese momento ellos tal vez no están conscientes de lo que están haciendo y no se dan cuenta que realmente ellos van a pagar por estas actitudes. Versículo 16 dice, su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Este es el resultado final de los impíos, hermanos. Pero hay algo que nosotros podemos aplicar también acá acerca de la justicia divina. Si bien es cierto, nosotros como hijos de Dios no vamos a recibir este castigo de los impíos en el lago eterno de fuego, nosotros como cristianos, hermanos, no tendríamos que tener estas características. Estamos hablando de una oración donde hay personas que hacen daño a otra persona y lo hacen quedar mal, hablan mal de él, empiezan a decir cosas o cambian las cosas con tal de hacerle daño a esta persona. Y después dicen, no, yo no quise hacer daño, es la verdad. Hermanos, estas situaciones nos van a pasar y a veces, hermanos, lamentablemente en un círculo muy cerrado. Tus familiares, tus amigos, tus mejores amistades, tus propios hermanos en Cristo, tus vecinos. Y vas a pasar y vamos a pasar constantemente por estas situaciones. Entonces, es acá donde nosotros debemos descansar en Dios. Es acá donde nosotros debemos confiar en Dios y decir, Dios, tú sabes, tú realmente conoces la intención de mi corazón. Y, y yo sé que también se identifica con esto, hermano, hermana. Nos pasa, me ha pasado. La persona que nos hace daño se victimiza. La persona que nos hace daño quiere salir como la persona que ha sido dañada y quiere hacer todo lo posible para que los demás piensen eso. Por eso, hermano, hermana, es importante la buena comunicación también entre nosotros, entre las personas que están en este tipo de problemas. Porque cuando no hay buena comunicación, podemos cometer el error de simplemente inclinarnos a algo que no es correcto. Yo sé que a usted le ha pasado, a mí me pasa, me ha pasado en el transcurso de mi vida, que hay personas que empiezan a juzgar, ¿no? Sin conocer la situación, simplemente porque alguien le dijo. Y es de esa forma de la cual nosotros como cristianos no deberíamos obrar, porque somos hermanos en Cristo y no es lo que nos corresponde. El salmista termina con una doxología, una adoración, y acá, hermanos, el texto original dice así que, o dice sin embargo, o por lo cual, y así termina el versículo 17, dice, alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Hermanos, en este salmo se está resaltando la justicia de Dios. Tenemos un Dios Padre justo, ¿no? Y qué injusto fue que Él mande a su Hijo a morir en una cruz. Qué injusto fue, pero realmente lo hizo por amor a nosotros. Y esa es la prueba más grande por la cual nosotros podemos estar seguros de que tenemos un Dios de justicia.
y que si en algún momento, hermanos, nos están haciendo daño, entonces podemos realmente pedirle a Dios que interceda en estas situaciones, descansar en las manos de Dios y pedirle a Dios que estas cosas, estos problemas cesen. Dios se va a hacer cargo, hermanos. Si no es en esta vida, va a ser en la otra, de los impíos, de los que no hayan recibido a Cristo Jesús, de nuestros verdaderos enemigos. Y tratemos en lo posible, hermanos, que entre cristianos haya este tipo de problemas, porque no es de cristianos, no es de este ambiente nuestro. Y seamos ejemplo a nuestra familia, a nuestros amigos, a los demás, que nosotros no somos personas que actuamos de esta forma. Si le han hecho este daño, hermano, hermana, entonces yo le animo a que usted sepa perdonar y sepa descansar en las manos de Dios, en la justicia de Dios. Dios es el que se va a encargar de esa situación. Y si usted y yo, hermano, hermana, hemos cometido el error de actuar como el impío, de hacer quedar mal a alguien, entonces es nuestro deber arrepentirnos, es nuestro deber examinarnos y decir, Señor, tal vez no tuve una intención directa, pero sí realmente hice daño. Hice daño. Entonces, es bueno que nosotros aceptemos cuando realmente estamos siendo este tipo de personas y llevando esa característica que no debería existir en nosotros. Vamos a orar y terminamos, hermanos. Señor, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por este salmo donde una vez más nos muestra, Señor, tu justicia, cómo obras tú y cómo nosotros debemos descansar en ti, Señor, cuando las personas se proponen hacernos daño, Señor. Tal vez no es como en los tiempos de David. Tal vez, Señor, no quieren atentar con nuestra vida, pero sí muchas veces causarnos daño eh, emocional, Señor, hacernos quedar mal delante de los demás. Te pedimos, Señor, que nos des un corazón que sepa perdonar y también que sepamos descansar en ti y no tomar venganza, Señor, en nuestras propias manos. Te amamos y te agradecemos por este tiempo, por tu palabra, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos.